9 de la mañana con 30 minutos. Ya la jornada del día de ayer estuvimos conversando desde el punto de vista nutricional los datos que ha arrojado la última encuesta de nutrición hecha por Junaep, donde da cuenta de que la obesidad infantil, sobre todo en las primeras infancias, ha ido aumentando. Queremos conversar sobre estos detalles y está precisamente con nosotros Paula Medina, directora regional de Junaep, para hablarnos sobre estos potentes datos que tal vez vienen a confirmar, directora, lo que ya se sabía, ¿o no? ¿Cómo está? Gracias por estar acá. Hola, ¿cómo están? Sí, son datos bastante contundentes y es una tendencia que todos debemos contribuir a poder revertir. Este mapa nutricional, acá, la versión 2024 en la región, pudimos contar con los datos de 69.444 estudiantes, que representa un 76% de la matrícula de la región. Por lo tanto, es bastante contundente el análisis y con un gran rigor metodológico. Es importante también señalar que no es un diagnóstico individual, sino que es una encuesta poblacional que permite sacar una fotografía y lamentablemente acá en la región del Biobío tenemos una prevalencia tanto de sobrepeso y obesidad mayor que al promedio nacional. Llegamos en promedio a un 54,4% en los cursos, en los niveles en que se mide. Esto se evalúa en el nivel parvulario. Prekinder y kinder. Primero básico, quinto y primero medio. Y como les mencionaba, en la región tenemos un 54,4% de estudiantes que tienen sobrepeso u obesidad y el promedio nacional es de un 50,9%. Estamos pasados. Sí, claro. Está bastante compleja la situación. Nosotros como institución nos sumamos a los esfuerzos que realiza tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Desarrollo Social a través del Elige Vivir Sano en el marco de la estrategia para detener el aceleramiento del sobrepeso y obesidad en niñez y adolescencia. Somos parte de esa estrategia con distintos programas. Nuestro programa de alimentación escolar en este último tiempo ha tenido mejoras en el sentido de incorporar productos frescos, productos naturales. Actualmente estamos haciendo esfuerzos con productores, por ejemplo, de tubérculos de Cañete, también productores locales de frutas y verduras de San Pedro de la Paz, para incorporar en el fondo productos frescos que sepamos que vienen en el fondo de la misma región para mejorar la calidad de alimentación de los estudiantes. Y adicionalmente nosotros tenemos otro programa que es Escuelas Saludables para el Aprendizaje, y ese programa en la región para este año va a ejecutar 8 proyectos en 5 comunas. Así que es una realidad que nos tenemos que hacer cargo. Como ustedes muy bien mencionaban, el aumento respecto de 2023 en cuanto a puntos porcentuales se dio más fuertemente en el nivel parvulario y en primero básico, pero también no hay que descuidar que la situación en quinto básico consistentemente en esta evolución, por lo menos a lo largo de los últimos 5 años, yo les diría, ha sido el nivel más afectado en cuanto a la presencia de obesidad o sobrepeso, ya que ahí por lo menos 6 de cada 10 estudiantes tienen en el fondo esta condición. Sí. Preguntarte con respecto, partamos desde los chiquititos, prekinder, kinder, por ejemplo la Junaep, ¿en qué consiste una colación para ellos? ¿De qué consiste? ¿De galletas, de leche? ¿De qué? La alimentación que nosotros damos en los establecimientos educacionales aporta aproximadamente un 60% del requerimiento tanto de energía y de nutrientes que requieren los estudiantes, y también se rige por las normas del Ministerio de Salud. No otorgamos alimentos con sellos, o sea, nosotros no damos galletas con azúcar ni nada por el estilo. Nuestros proveedores tienen esa obligación de que sean alimentos sin sellos, y para el caso de el desayuno, claro, son frecuencias de alimentación que incorporan lógicamente el pan, que está presente en la alimentación de todos los chilenos. Ya, ¿El pancito con qué, por ejemplo? Ahí tenemos productos como huevo, queso, jamón, también tomate. Hemos hecho esfuerzos por incorporar productos que tienen aporte ya sea de proteínas o también de vitaminas y minerales, como el caso del tomate, y se trata de ir lógicamente variando, pero alimentos con sellos en un desayuno no incorporamos. También en los niveles inferiores no ocupamos bebidas lácteas, sino que es leche propiamente tal. Es leche propiamente tal, y es una leche que no es reconstituida, es una leche en su estado como natural, o sea, son productos de buena calidad. Y para el caso del almuerzo, ahí en función, claro, las porciones son lógicamente en función del nivel etario, porque eso son distintos requerimientos,
Pero nosotros incorporamos, de hecho, legumbres. Ayer que nos tocó ir a la isla Santa María, con parte del equipo vimos, justo nos tocó lentejas allá. Qué rico. Sí, los niños felices. Cuando chicos no nos gusta mucho, pero después cuando grandes lo hacemos chupiti. No, pero ahí, por lo menos en el grupo que me tocó ver, que era como el nivel básico en el fondo, ¿Les gusta? sí les gustaba y claro. ¿Qué tocó, lentejo o broto? Lentejas. Lentejitas, rico. Lentejas guisadas y claro, y las manipuladoras de alimentos las preparan muy bien, entonces... Para esos casos, por ejemplo, también nos reunimos con los apoderados ayer y apoderadas y nos decían que, claro, que por esos niveles de aislamiento, por ejemplo, las frutas y verduras que reciben los estudiantes del programa de alimentación para situaciones como el invierno, desde ahí viene la provisión de alimentos frescos. Entonces, claro, tenemos un rol muy importante aún en los territorios. Lamentablemente, sigue habiendo inequidad respecto a cómo se da este fenómeno de la obesidad y el sobrepeso, ya que a medida que aumenta el nivel socioeconómico, las prevalencias igual, o sea, los porcentajes de estudiantes igual son altos, pero menores en comparación a los de nivel socioeconómico o condiciones más vulnerables. Ahora, claro, ustedes nos dicen que desde Junaed aportan el 60% aproximadamente de requerimiento que necesita un niño para el día a día. El otro 40% entendemos que se los da la familia. La casa. Ustedes tienen ese desglose entendiendo que sabemos que lamentablemente hay familias en nuestro país que lo único que comen sus niños es lo que entregan en el colegio. Y no tienen nada más. Muy distinto. Y no comen nada más. Sí. Versus aquellos que, claro, tienen la opción también de sumar este 40% dentro de su día. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Dónde está el problema? ¿Hay alguna diferencia en el que come, lamentablemente, el 100% en el colegio versus aquel que come en el colegio y come fuera? ¿Hay algún dato ahí que entregue esa diferencia? Lo que pasa es que más que nosotros no podemos monitorear lo que se consume afuera, pero para el caso particular de estudiantes que tienen una condición socioeconómica muy vulnerable, también tenemos el servicio de la tercera colación. Ya. Que eso es para aquellos estudiantes que pertenecen al subsistema de seguridades y oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el ex Puente, el ex Chile Solidario, que ha tenido como muchos nombres y cuando uno va a los colegios te siguen diciendo programa Puente. Pero para ese caso tenemos un servicio que se llama tercera colación. Y ahí se aporta, por lo general, otra leche y en el fondo puede ser un producto como galletas de avena, ese tipo de productos para hacer un símil en el fondo a lo que debieses consumir como en la tarde en la casa. ¿Y ese tiene el dato de si existe obesidad en ese grupo de estudiantes que pertenecen a estos programas? Eso en el fondo lo podemos, sí, es lo que te señalaba anteriormente, que lamentablemente como se da este fenómeno, en grupos más vulnerables hay mayor obesidad y sobrepeso que en grupos en el fondo menos vulnerables, a pesar de que es un fenómeno transversal, o sea, tenemos el 50% en promedio a nivel nacional y acá en la región un 54,4%, pero sí, afecta en mayor medida a aquellas, en el fondo, poblaciones más vulnerables. Y lo otro también que hay que destacar es que en algún momento la ruralidad era un factor protector, pero actualmente no lo es. En comunas más rurales, en el fondo, las prevalencias son aún más altas. Entonces, ahí desde Junaed también estamos enfatizando un trabajo con las universidades particularmente para que nos puedan apoyar en educación alimentaria, tanto en estos niveles como los parvularios y en el fondo primero básico, que ahí hay un tema en particular, como en quinto básico, que es donde los estudiantes adquieren en el fondo mayor autonomía, tienen en el fondo dinero para comprar sus alimentos y ahí sí que consumen en el fondo en función de sus preferencias. Entonces ahí son dos estrategias de educación alimentaria que hay que abordar. Ya, y los más grandes también, los de primero medio que igual ya tienen sus lucas, les pagan mesadas, ellos también están ¿en qué rango ahora? Hoy día exigen mesada. Sí, anda que no le des plata o que no le transfieras a la tarjetita. No, sí. Ahí en primero medio lo que nos ocurrió es que, claro, disminuyó el sobrepeso, pero aumentó la obesidad. Ahora, el tema es que siguen teniendo este grupo, este nivel en el fondo, un mayor peso normal que si comparamos con los otros niveles que nosotros evaluamos, pero sigue siendo igual un escenario adverso desde el punto de vista de salud pública. O sea, deberíamos apuntar a revertir en el fondo la proporción que actualmente tenemos. Y hay la diferencia que entrega también este informe entre la población extranjera también y la población chilena, si se quiere. ¿Qué puntos ahí hay que considerar?
Sí, ahí la población extranjera hasta el año pasado en el fondo eran los que tenían lógicamente mayor prevalencia de peso normal, pero ahora lo que se evidenció es que aumentó la cantidad de estudiantes que pasan a sobrepeso y obesidad. Digamos que claro, en el fondo tiene que ver como con los hábitos alimentarios, la cultura también, el consumo, lógicamente, claro, tú dices chilenizar, pero nuestros hábitos alimentarios, la falta de tiempo también para cocinar, en el fondo a veces te lleva a comprar cosas preparadas o cosas con alto contenido de grasa. Claro, sí, claro. Oye, y que ocurra también con el otro caso, el nivel extremo también de personas o niños en este caso, estamos hablando de niños, que están malnutridos, que son malos para comer. ¿Qué ocurre también con esas cifras de esas personas y de esos niñitos chiquititos que están mal, digamos, en cuanto al tema de alimentación? Claro, la cifra en el fondo de estudiantes que tienen algún déficit, porque no llega a ser desnutrición, es bien marginal y es bien concordante con la información que otorga el Ministerio de Salud anualmente. Ahora, en esos casos, por lo general ahí también las escuelas lo que hacen es un mayor apoyo para asegurarnos que la alimentación que se da en los establecimientos la consuman. Hay un mayor acompañamiento por parte de los profesores, que son los encargados del programa de alimentación, para asegurar ese proceso, y también funciona como la red de derivación, si es que se requiere en el fondo, si ya hay una condición más crítica, con atención primaria, porque en algunos casos, claro, eso requiere un acompañamiento te preguntaba, porque como mamá me tocó con mis dos hijas, que siempre estaban desnutrición. Siempre, a pesar de que comían, se alimentaban, pero siempre estaban hacia abajo. Entonces en el consultorio te daban estas leches especiales que uno le tenía que dar a los niños. A eso iba. ¿Eso también se sigue entregando a los niños que están tal vez con bajos sus niveles? Claro, lo que pasa es que ahí ese programa es de alimentación, en el fondo del Programa Nacional de Alimentación, que es del Ministerio de Salud, y claro, cubre hasta los 6 años la entrega de este tipo de fórmulas fortificadas. ¿Sí? Ahora, claro, tenemos distintas realidades en nuestro país. Sabemos que mayormente los niños, ya cuando son adolescentes, primero medio, como decían ustedes, ya tienen un poquita más de autonomía a la hora de manejar lucas, pero de ahí para abajo son los papás los que van entregando esa alimentación. ¿Cómo estamos ahí en esa educación? Entendiendo que ustedes nos dicen que desde Junaep están aportando lo que se necesita dentro de este 60% o llegando a 60%, y el otro 40% estamos hablando de la familia, estamos hablando fuera del colegio. ¿Cómo está esa conversación también con los papás desde Junaep, entendiendo que ustedes dicen que pertenecen a un grupo amplio también de personas que están trabajando para bajar estos niveles de obesidad en nuestro país? ¿Cómo está desde Junaep esa relación con los padres y apoderados, por ejemplo? Mira, respecto de los consejos locales, que son los que pertenecen a los servicios locales de educación, y también con los centros de apoderadas y apoderadas, nosotros anualmente convocamos a talleres de educación alimentaria, y lo que vamos a hacer este año, que es como lo que les mencionaba anteriormente con instituciones de educación superior, hacer que esto sea más sistemático. No solo un hecho aislado, porque también entendemos que la alimentación en nuestro país, desde la cultura, cumple otro rol también. O sea, yo voy a hablar desde mí, soy nutricionista, pero yo me premio también cuando comiendo, en el fondo. O sea, nosotros tenemos una pena al mall. Claro, o sea, entonces ahí también hay un trabajo que nosotros debemos hacer con nuestros propios programas que abordan elementos de salud mental para efectivamente reforzar que no todo lo podemos en el fondo gozar, en el fondo no es sinónimo como de alegría comer, claro. De un helado, de un dulce, de una pastilla. Y tampoco tiene que ver con demonizar los alimentos. No, en el fondo, claro que no. Pero pues, no en exceso. Exacto. Eso, y ese es el trabajo que tenemos que hacer, y esperamos hacerlo sistemáticamente este año con el apoyo de instituciones que estamos explorando convenios de colaboración. ¿Están funcionando los kioscos sanos? Porque una cosa es lo que pasa al interior del colegio y otra cosa es lo que pasa afuera. Muchas veces, bueno, en mi época no sé si era ahora, pero estaba en la pared, la persona abajo cerquita, o uno le mandaba ahí a alguien, oiga, cómpreme un pancito ahí con caca, no tiene. No sé si se da eso ahora. Pero claro, uno puede controlar lo que pasa al interior de los establecimientos. ¿Están funcionando estos denominados kioscos sanos? Los kioscos también tienen la prohibición de vender alimentos con sellos. Eso lo supervisa la Seremi de Salud, y hay una supervisión constante, una muestra asignada, entonces en el fondo esa prohibición existe. Ahora, lo que ha ocurrido también con yo no sé si lo han visto ustedes, pero con la introducción como de plataformas, no sé,
delivery. Los estudiantes solicitan delivery, entonces Esa otra modernidad. los colegios han tenido que prohibir también el tema del delivery. Bueno, pero eso está vinculado, bueno, igual se puede pagar en efectivo, pero también una tarjeta, y se supone que un menor no puede tener una tarjeta, No, claro, entonces también ojo a los papás ahí. O sea, claro, ahí hay responsabilidades compartidas, claro, el colegio o los establecimientos toman estos resguardos de prohibir como el ingreso, que en el fondo vayan a... O en la pared, si uno se iba a la pared también. Pero recuerdo, por eso les digo que es un Sí. fenómeno que hay que hacer frente desde distintas miradas y con apoyos tanto del sector público, sector privado, como también con los padres, madres y cuidadores de los Es estudiantes. un tema que se debe conversar, sin duda, en las reuniones de apoderados y que no se hace. ¿Usted es apoderada? Yo soy apoderada. Este tema, por ejemplo, de la alimentación sana, de las colaciones, de las comidas, no se aporta. No se dice, digamos, a excepción... Puro paseo curso, ¿no? Sí, y gasto Y la cuota. Y la cuota. A excepción de que cuando son chiquititos, kinder o prekinder, ahí sí porque te mandan la minuta. Claro. Pero ya cuando vas en quinto, en primero medio, no hay minuta y tú llevas lo que quieres de colación. Si tienes plata, compras lo que quieres. Y lo otro también está prohibido, pero sé que lo siguen haciendo, porque me han contado por ahí que compran dulces, por decirte algo, o sea, un Super 8, por ejemplo, bolsitas de Super 8 y lo venden en las salas de clase. Y eso la tiene pyme. sellos. La pyme. Y se supone que eso también debiera estar prohibido, pero los niños, anda tú, pues si en la mochila ellos quieren generar... Son lucas microemprendedores. Claro, ahí por eso les señalaba que es como un fenómeno complejo Sí, desde ese sin punto duda. de vista. Sí, porque el colegio porque, lo claro, prohíbe. se entiende que se quieran generar ingresos, Ajá. pero ahí por eso es importante la educación, no solo abordarla como desde estos alimentos hacen bien y no, sino como lo otro que les señalaba, como de la salud mental asociada también al proceso de alimentación y nutrición. Ahora, ¿qué le podemos decir a la sociedad chilena, a los padres, apoderados, a la comunidad médica, a todos, desde Junaed, por ejemplo, en este 60%? Junaed asegura que este 60% es sano, es un aporte sano de los ingresos alimenticios que tiene este porcentaje de niños que se alimenta para tener esa tranquilidad también. O sea, la alimentación que nosotros otorgamos a través del programa de alimentación cumple todos los requerimientos que son en el fondo dados por el Ministerio de Salud en función de esta prohibición de la entrega de alimentos con sellos. Ahora, también tenemos un trabajo que hacer y es lo que el equipo en el fondo que supervisa este programa hace también con nuestros prestadores respecto de las capacitaciones para que esta comida en el fondo aumentemos la aceptabilidad. Eso también es importante, o sea, está bien que cocinemos con los mejores ingredientes, pero también que nuestros estudiantes consuman esa alimentación. Paola, ¿te puedo hacer otra pregunta? No es relacionada con las edades que estamos viendo, de prekinder, kinder, primero, quinto y primero medio, sino que en la universidad tengo una duda, porque hace muy poquito se hizo un cambio con el dinero, cierto, que le dan a los chicos en la universidad, carreras profesionales o técnicas, les dan un montón de dinero, pero ahora lo pueden comprar con 3 sellos, ahora hasta solo 2 sellos. Y el otro día acompañé a mi hija a hacer sus compras y resulta de que son muy pocas cosas las que pueden comprar que tengan 2 sellos. Es que, ¿qué quería comprar tu hija? Por ejemplo, quería probar ella una galletita. Y fíjate que de las galletitas hasta las más sanas, esas que tenían avenas, esto y lo otro, tampoco las pudo comprar. Es que ahí, claro, ahí hay que hacer una mirada también como a ingredientes en el fondo también y ahí... yo por eso te pregunto, como, ¿qué quería comprar? Quería comprar unas galletitas. Claro, ahí yo le aconsejaría no comprar esas galletitas, lógicamente hay más opciones en el mercado ahora. Esta limitación respecto del aporte de sellos venía históricamente y yo te diría que por pandemia se flexibilizó un poco, pero se volvió a retomar la senda que ya venía haciendo. Ajá. Y se limitaron las que podían comprar también, o sea, se ha venido se aprendiendo. limitó todo. Claro, y Se ahora venía lo que nos falta sí hacer a nosotros como institución es difundir un poco más respecto de los puntos verdes, los puntos azules, que son lugares donde en el fondo los estudiantes pueden canjear, utilizar, su tarjeta para adquirir alimentos frescos. Que hoy día es la aplicación finalmente más Claro, que la tarjeta. qué bueno. Paola Medina, directora regional de Junaed, conversando con nosotros esto que es una temática nacional y que todos debemos aportar para disminuir estas cifras altas de obesidad en la población infanto-juvenil. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí aclaramos todas las dudas.